Muy bien. Rosa Marisela. Buenas noches, licenciado. Mire, con una consulta, ¿qué posibilidad hay que una persona ciega pueda firmar en caso de que esta persona haya perdido la vista, pero sí podía firmar antes? Pues el notario tendría que dar fe de ese extremo y no hay ninguna limitante en la ley. Ah, ok, gracias, licenciado. Esto sería con fundamento en el artículo 13, vamos a ver, del Código Civil. 13 del Código Civil, así es. Formalidades que debe cumplir toda protocolación. Regresemos al tema de protocolación. No sé si, fíjense que a mí este notariado 4 me encanta, o sea, es una clase bastante bonita, bastante interesante, bastante práctica. Entonces, hago la acotación que sí es interesante, por lo menos a mí me gusta bastante compartir. Muy bien, formalidades que debe cumplir acá. Veamos formalidades que deben cumplir toda protocolación. Hay dos formas de protocolizar: por instrumento, que también la ley le denomina acta de protocolación. No considero que sea el término más adecuado, pero así le denomina la ley. Considero que más debería llamarse instrumento de protocolación, pero la ley le denomina acta de protocolación. Hay tres actas que no son actas en sentido estricto: el acta de protocolación, el acta de legalización de firmas y el acta de legalización de copia de documentos, pero así le denominan la ley. Y el acta notarial, que sí es acta notarial en sentido estricto. Las formalidades que debe de cumplir, les hacía la acotación. ¿Cómo quisiera que tuviera otra hora al día más hoy para dar la clase? Artículo 50 y... Veamos los requisitos que debe cumplir lo que es lo concerniente a la protocolación. Artículo 64. Veamos las formalidades que debe cumplir. Artículo 64. El acta de protocolación contendrá el número de orden del instrumento, el lugar y la fecha, los nombres de los solicitantes o transcripción en su caso del mandato judicial. 4. Mención del documento o diligencia indicando el número de hojas. Pausa. Mención del documento o diligencia, podemos decir que es algo sucinto, que es un resumen de lo que vamos a protocolizar. Mención del documento de diligencia, siempre tenemos que hacer qué es lo que estamos protocolizando. Sigamos. Y el lugar que ocupa en el protocolo, según Pausa. la afiliación. Indicando el número de hojas que contiene. Importante, siempre debemos de indicar cuántas hojas estamos protocolizando. El lugar que ocupa en el protocolo, según la foliación, debe de ocupar siempre un folio, o sea que va en la parte instrumental. ¿Qué folio va a ocupar? Sigamos. Y los números que correspondan a la primera y última hojas. Muy bien, los números que corresponden a la primera y última hoja, no de la foliación, sino que se hace referencia a la hoja de protocolo. O sea, vamos a indicar entre qué hojas de papel protocolo queda la anterior y la que sigue de los instrumentos protocolos, de los documentos protocolizados. ¿De acuerdo? Entonces siempre vamos a indicar el folio y entre qué hojas de protocolo, por eso se llama protocolización, porque va a quedar entre hojas de protocolo. Sigamos. El artículo, la firma de los solicitantes en su caso y la del notario. La firma de los solicitantes en su caso, porque no siempre va a haber solicitante o no siempre va a ser necesario, y la del notario sí, obligatoriamente. Quiero también hacer la acotación, entonces formalidades, hago una pequeña réplica: número de orden, lugar y fecha, nombre de los solicitantes o transcripción de la resolución judicial, mención del documento o diligencia, número de hojas que lo contiene, eso es importante. También lugar que ocupan el protocolo en relación a la foliación, entre qué hojas de papel de sellado especial para protocolos quedó comprendido, fe de que el impuesto fue pagado en el documento original, si es una protocolación de documento proveniente del extranjero, la firma del solicitante y del notario, y por mí y ante mí o ante mí, dependiendo del caso. También quiero hacer la acotación, quiero aprovechar a hacer la acotación a este material que les preparaba.
Protocolaciones sí les voy a preguntar en este segundo parcial, mis estimados estudiantes. Por favor, presten mucha atención. Es un tema que me gusta mucho preguntar porque se comete bastantes errores. Acá este material les voy a compartir, lo estaba redactando hace un momento, y básicamente establecemos que protocolizar y protocolización es lo mismo, son sinónimos en nuestra legislación. En la doctrina tiene ciertas diferencias. Tenemos protocolaciones que son ordenadas por la ley, que según la clasificación tenemos las que ordena la ley, las ordenadas por tribunal competente, documentos privados con firma legalizada, documentos privados reconocidos sin reconocimiento de firma, sin reconocimiento de firma. Aquí hay una pregunta encriptada. ¿Será que se podrán protocolizar algún documento que no tenga firma? Pregunto. ¿Podremos protocolizar documentos que no tienen firma? Porque si vemos y analizamos primero, documentos provenientes del extranjero, perdón, documentos ordenados por la ley, pues todos estos que enumeran van con firma. Documentos ordenados por tribunal competente, pues llevan firma. La pregunta sería, después se establece documentos privados cuyas firmas hubieran sido legalizadas y documentos privados sin reconocimiento o legalización de firmas. O sea, tiene firma, pero no han sido reconocidas o legalizadas. Pregunto, ¿podríamos protocolizar algún documento que no esté firmado? Yo diría que no, porque no hay consentimiento ahí. ¿Alguien más que quiera replicar? No sé si ya lo habían analizado. Yo considero que sí, licenciado, porque si no mal recuerdo, no sé si estoy bien o estoy mal, que en las actas notariales hay algunas que no es necesario que los otorgantes firmen. Pero veamos, y esto voy a replicar. Lo que analizamos es que van a ver de estos rubros que estamos analizando, vamos a ver acá en el material. Licenciado, según el artículo 63, o sea, sí se puede, pero es indispensable que esté que comparezcan los signatarios, o bueno, valga la redundancia, los comparecientes del documento. Muy bien, vamos a analizar ese artículo y hago mención. La ley estipula primero protocolaciones ordenadas por la ley. Este tipo de protocolaciones, la inserción del documento en el registro notarial se debe a una ordenanza legal, o sea, la misma ley lo ordena. No es necesario la comparecencia en el instrumento de una persona para su autorización. No es necesario, pero puede hacer que comparezca, pero no es requisito sine qua non. ¿Cuáles tenemos? Acta de matrimonio, documentos provenientes del extranjero que analizamos, el acta de protesto del Código de Comercio de Guatemala, acta de inventario referente a aportaciones no dinerarias, que se hace mención en sociedades, acta notarial de constitución, colegio profesional. Todo este tipo de actas, pues sí van a ir firmadas en algún momento, ya sea por el notario o por alguno de los requirentes. Este rubro, repito, son protocolaciones ordenadas por la ley, o sea, la misma ley establece que estos documentos deben de ser protocolizados. Analizamos algunos la clase pasada. También tenemos el otro rubro, que es el proyecto de partición aprobado judicialmente. Cuando no hay acuerdo en cómo partir un bien inmueble, la partición puede ser en forma voluntaria o puede ser contenciosa. Y dentro del proceso de partición puede ser que haya un acuerdo en la fase de conciliación y que sea aprobado por auto, pero si no, es sentencia. Acá tenemos dos variantes, puede ser aprobado en auto o en sentencia. Tenemos también el testamento cerrado cuando se abre, o sea, básicamente el artículo 472, y el testamento especial. Estas protocolaciones van a ser ordenadas por tribunal competente y esta disposición debe ser transcrita en el protocolo. Veamos el artículo 63, último párrafo, y voy a dar integración. Fíjense que me está gustando redactar, por cierto, me gusta redactar. Yo creo que vamos a ir armando, me gustaría de repente algún día poder sacar un libro de notariado y ir integrando todos estos materiales y mejorándolos, claro. Artículo 63, último párrafo. Muy bien, sí, me ha ido gustando y la experiencia ha sido bastante enriquecedora con alumnos, exalumnos, casos, y sería bonito. Artículo 63, último párrafo. En los casos previstos en el inciso 1, la protocolación la hará el notario por sí y ante sí. Aquí hay una pregunta de privados encriptada, tal vez vista de mal forma, pero dice, miren cuáles son las tres formas de autorizar una escritura pública o un instrumento público. Algunos se estipulan por mí, ante mí y por sí, ante sí. Yo creo que por sí, ante sí no es otra forma de autorizar más que por mí, ante mí.
el por mí ante mí está redactado en primera persona, o sea, yo estoy diciendo por mí ante mí estoy autorizando, y por sí ante sí está redactado, si no estoy mal, me corrige si alguien es experto en lenguaje y escritura, en tercera persona. Cuando digo, mire, por sí ante sí, le estoy haciendo referencia a una tercera persona, pero vendría siendo sinónimo del notario, o sea, al final es el notario el que lo está autorizando, o sea, por mí ante mí y por sí ante sí vendría siendo sinónimos, solo que descritos en diferente persona. Es lo que yo analizo y considero lo más acertado, aunque algunos examinadores he visto o algunas que hacen referencia, mire, ¿cuáles son las formas de autorizar? Y dicen, no, hay una tercera forma. No, el por sí ante sí es un sinónimo, solo que el por mí ante mí redactado en tercera persona, según mi análisis. Si alguien en lenguaje experto me puede corregir en qué persona está redactado. Sigamos leyendo. En los casos del inciso 2, bastará la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento, y en los casos del inciso 3 es indispensable la comparecencia de todos los signatarios del documento. Muy bien, hago la acotación. En el caso del numeral 1, todos los ordenados por la ley por tribunal competente, la protocolación puede ser por mí ante mí. En el caso del numeral 2, bastará con la comparecencia de la persona a cuyo favor se suscribió el documento, pero siempre estamos hablando que hay casos en donde va a haber una firma, porque está reconocida pues, con legalización. Y en el caso 3, siempre habla de un signatario. Entonces, yo creo y considero a mi análisis que siempre el documento debe tener o calzar una firma de alguna persona que es autora. Por ejemplo, si es una fotografía, la fotografía debe tener alguna firma del autor, y con eso pudiéramos hacer la protocolación, no solo, o si hay un plano, por ejemplo, vamos a protocolizar un plano o fotografías, pues debe ser suscrita por quien la tomó o alguna cuestión. Considero que es lo más idóneo, lo más correcto. ¿Me doy a entender? Vamos con Dora Araceli. Sí, licenciado, muy buenas noches, disculpe. Una consulta en nuestra protocolación con respecto al trabajo, ¿verdad? Las fechas, nosotros tenemos que hacer un cierre de protocolación. Entonces, No. El cierre de protocolación no lo encuentro un término jurídico existente. ¿Me pudiera aclarar a qué se refiere con este término para poder ayudarle? No, cierre de protocolación no. Perdón, en el índice tiene que estar todos los documentos, todos los instrumentos que vamos a protocolizar, ¿verdad? Tal vez se refiere al cierre del protocolo. Perdone, eso. Lo que pasa, el cierre del protocolo, exacto. Lo que sucede es que con las fechas me confundo, no entiendo si voy a terminar de cartular ahorita o cómo. Mire, usted puede terminar, o sea, su último instrumento puede ser cualquier fecha, pero el cierre lo va a hacer el 31 de diciembre. ¿De acuerdo? Ya. Y ahí va a establecer que el día 31 de diciembre yo, José Osvaldo Canas Fuentes, notario, en cumplimiento de la ley, procedo a cerrar el protocolo a mi cargo correspondiente al año 2022, el cual está contenido en un total de 10 instrumentos públicos distribuidos de la siguiente manera. Los enumeramos. En el índice del protocolo, pues ahí van a establecer las fechas, no la fecha del instrumento del documento protocolizado, no, sino de la protocolación, de la escritura de protocolación. Muy bien. Ya la entendí. Muchas gracias, Lic. Muy bien. Ana Lucía. Licenciada, una pregunta entonces con el artículo que estábamos leyendo. En los casos que son, que hay que protocolizar por orden de ley o tribunal competente, usamos el por mí ante mí. Sí, pueden utilizarlo, ¿de acuerdo? También puede haber compareciente, pero es más fácil que me dejen el documento, yo lo protocolizo, nadie me va a firmar, cualquier cuestión, pues yo la puedo ampliar. Ok, y en el segundo caso, basta con que los comparecientes firmen. De los que a favor de quienes se legalizaron, que comparezcan a solicitar la protocolación. Y en el tercero, de igual forma, ¿verdad? Necesitamos que ahí sí comparezcan y firmen. Todos los signatarios. Aunque no hayan firmado en el documento inicial. Deben de firmar, o sea, el documento inicial que se va a protocolizar debe venir firmado. Por eso les decía que considero que es indispensable que tenga firma el documento. O sea, aunque no importa que no esté legalizado, pero de igual forma lo podemos protocolizar. Sí, pero tiene que estar firmado. O sea, por ejemplo, lo que les hacía mención,
vienen y me dicen, mire, licenciado, yo quiero protocolizar este plano. El plano no tiene una legalización de firma, o sea, no me consta que el ingeniero arquitecto lo haya puesto. Entonces, tendría que venir en determinado momento el ingeniero arquitecto o el solicitante, pues, hacer mención a poder permitirme que se haga la protocolación. Ya, licenciado, muchas gracias. Licenciado, perdone, con respecto a esa misma duda, si el plano, por ejemplo, en la escritura de desmembración para sí mismo, hay que hacer un plano, ¿verdad? ¿Ah? Y adjuntarlo al protocolo, pero... No, adjuntarlo al protocolo, no, ese va como adjunto al testimonio, y eso es lo que se presenta en el registro. Ah, ok. Entonces no sería necesario que se hiciera esta legalización que dice usted para... protocolo, no, esto no tiene que ver nada. O sea, yo, por ejemplo, hay documentos que adjunto al testimonio, pero que no deben ser protocolizados ni en los atestados. El plano se queda en el testimonio, el plano ni siquiera queda en los atestados, queda en el testimonio. Ah, muy bien, gracias. Muy bien. Sigamos avanzando. Entonces, por favor, que quede claro, veamos. Y quiero hacer la mención. Hay documentos que se deben de protocolizar. ¿Cuáles son los que se deben de protocolizar? Del numeral 1. Hay otros documentos que se pueden protocolizar. Hay muchos documentos como el numeral 2 y 3 que se pueden protocolizar, o sea, es facultativo, no es obligatorio. Pero también hay documentos que se pueden protocolizar, pero que no se deben de protocolizar. Repito, hay documentos que se pueden protocolizar, pero que no debemos de protocolizar. ¿Quién me puede dar un ejemplo de los que se pueden, pero que no se deben protocolizar? Por ejemplo, una apostilla. No, una apostilla sí se puede protocolizar, y en algunos casos se debe. Muy bien, Manuel, correcto, Manuel Ramos, un título ejecutivo, por ejemplo, voy a hacer mención, vamos con Alberto Emanuel. Alberto, no sé si estará acá. Mejía. Sí, licenciado. Bien, fíjese que hay un accidente, ¿de acuerdo? Y lo que hacemos es un documento privado con firma legalizada de reconocimiento de deuda. ¿Le parece ese documento, mi estimado, para el accidente de tránsito? Es incidental, nos puede servir como título ejecutivo. ¿Sí? Sí, podría ser. Bien, podría ser que tuviéramos ese en ese momento por cuestiones de tiempo y decidiéramos jurídicamente que fuera el más idóneo. Pregunto, en algún momento, Alberto, porque dice para que no se me pierda, para que no se me extravíe, mejor lo voy a protocolizar. Pienso, este documento privado, quiero comentarles, ¿se puede protocolizar? Sí, entonces cumple la primera característica. Hay documentos que se pueden protocolizar, pero que no debe protocolizarse. Vamos a ver si sigue con la siguiente característica. ¿Sería conveniente protocolizar este documento? Sí se puede, o sea, la ley lo permite. Pero ¿es conveniente protocolizar este título, Alberto? Bueno, basado en una situación, bueno, tal vez en los hechos que me he percatado yo, por ejemplo, algunos hechos de tránsito que se han dado cerca de donde yo vivo y algunas experiencias que también he tenido por alguna situación personal, pues vividas y habidas y por haber, pues yo creo que ahí sí que como usted lo dice, de manera muy puntual, ocasionalmente sí creería yo que es necesario. De alguna otra manera, como quien dice, al mismo tiempo, considero que no. Vamos a ver acá, vamos a ver. Julio Pérez. No lo podría protocolizar, la verdad. Muy bien, licenciado, muy buenas tardes. Recuerdo yo que usted una vez explicó que este no se podía protocolizar porque el mismo al momento de protocolizar carece de fuerza, hace que este carezca de fuerza ejecutiva, porque recordemos que entiendo yo que el título ejecutivo tiene fuerza ejecutiva, valga la redundancia, por sí solo, y al momento de protocolizarlo va a hacer que este carezca de la misma. Muy bien, artículo 327, numeral 3. Si hay un documento privado con firma legalizada, este es el título mismo y lo que voy a presentar ante el juzgado. Una vez que protocolicemos algo, nunca, miren, presten atención, perdón que a veces hasta con gestos, con mímicas, pero yo quisiera tenerlos a ustedes enfrente para que se les grabe. Nunca retiren un documento protocolizado, no lo pueden hacer, eso es sujeto hasta de sanción, hasta que les puedan certificar al Ministerio Público. Leamos el artículo 327, numeral 3.
¿De qué ley, Lick? Disculpe. Código Procesal Civil y Mercantil, Decreto Ley 107. ¿327 dijo, Luis? Así es, numeral 3. Artículo 327, numeral 3. Documentos privados suscritos por el obligado o por su representante y reconocidos o que se tengan por reconocidos ante juez competente, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 98 y 184, y los documentos privados con legalización notarial. Muy bien, entonces es el mismo documento. Si yo llevo el documento, ese es el título ejecutivo. La protocolación, el testimonio que expidan no va a servir. Entonces, si yo lo protocolizo, prácticamente va a perder su eficacia, vamos a echarlo a perder. ¿Por qué? Porque ya no sería un título ejecutivo. No puedo yo ni siquiera con el testimonio, porque no me pide el testimonio, es el título mismo. Entonces, ya protocolizado, yo no lo puedo extraer del registro notarial, es delicado. Eso es importante, repito, para que tomen ustedes consideración. Hay documentos que se pueden protocolizar, pero que no se deben. Ustedes deben de hacer un análisis. Con los documentos legales debemos de analizar. ¿Será que si al protocolizarlo y si es requerido más adelante el mismo documento, lo podré retirar? No. Entonces van a haber documentos que por sí mismos son lo que valen. ¿De acuerdo? ¿Le doy a entender? Sí, o sea que, por ejemplo, no lo podemos protocolizar, porque sí lo podríamos, pero no se debe porque al momento de presentar, al juez tenemos que presentárselo. ¿Cómo se lo vamos a presentar si tenemos que presentarlo en original para que tenga su efecto legal, verdad? Así es, entonces deben de analizar. Licenciado, entiendo de que hay más documentos. ¿Nos podría dar alguna lista de esos documentos, licenciado? Disculpe. Fíjese que es un trabajo intelectual en manera que habría que hacer un escaneo. Cada documento deberíamos de pasarle ese filtro. De momento se me viene este. No sé si a alguien se le vendrá otro que analizáramos, pero darles así como un listado, de momento no he encontrado, aunque de repente requeriría tiempo ir analizando cada uno. Pero ustedes, la premisa es, si el documento mismo es lo que yo necesito para tener validez, para poder cumplir los efectos jurídicos, no lo debo de protocolizar, porque una vez insertado, no lo puedo retirar. ¿De acuerdo? Es una situación que deben de analizar. Julio Pérez. Si no mal recuerdo también, licenciada, otra cosa que no se debía protocolizar cuando provenía del extranjero eran los títulos académicos. Sí, esto es bastante certero, así es los títulos académicos. Por ejemplo, cuando a veces se dan entre universidades, maestrías, doctorados, vienen con lo que son legalización de firmas o compases de ley. No tendría sentido que yo protocolice mi título porque no va a estar colgado dentro de mi oficina, no tendría sentido porque es el mismo título, entonces sería otro documento. También, por ejemplo, si yo tuviera un certificado de antiguo de propiedad de un vehículo y yo quisiera protocolizarlo, no valdría sentido, por ejemplo, se me viene también a la mente, pero la premisa siempre es, si el documento mismo yo lo necesito para que tenga validez, aunque pueda protocolizarse, no lo debo de protocolizar. Creo que con este ejemplo también nos ayuda bastante a ejemplificar. ¿Vamos bien hasta acá, mis estimados estudiantes? Licenciado, una pregunta. Cuando, digamos, es un documento privado, en los requisitos estaba que debíamos indicar qué folio había dentro del protocolo. No, cualquier protocolación debe indicarse el folio que va a ocupar. O sea, si por ejemplo, este es mi protocolo y yo inserto, acá son las notas del examen oral, yo inserto el documento, voy a decir en qué folio le tocó. Si yo lo inserto, por ejemplo, acá estoy diciendo que le toca el folio 7 o el folio 8 del orden de mi protocolo. Eso es lo que digo. Todo documento debe de insertarle o indicarle, no insertarle, sino que poner en forma impresa un folio. Tengo una pregunta, pero eso no se va a ver, es también como falta de mi experiencia, digamos. No. O sea, miren, pregunten porque después uno se mete a problemas. Yo considero que sea un poquito, pues lo quiero compartir para que pueda ayudarles. No hay preguntas. Gracias, Lick. Póngale, va, que quiere decir que yo puedo protocolizar
algo póngale, va, yo voy en mi escritura número 5, pero lo que necesito protocolizar va a ir antes de esa escritura, se puede, o sea, no tiene que ser correlativo. Fíjense que, por ejemplo, en los matrimonios o los que son un documento se da el problema. La ley solo me estipula que debe indicar qué folio ocupa y entre qué hojas de papel protocolo tenga. Entonces puede hacer que primero yo lo ponga el documento. Esto se da porque si vamos, por ejemplo, en el cierre del protocolo, si yo ya tengo el cierre del protocolo y ya más adelante no va a haber otra hoja de protocolo, no puedo indicar entre qué hojas queda. O, por ejemplo, he tenido casos donde de repente el instrumento de protocolación solo me lleva media página y de repente me toca protocolizar otro documento acá en el reverso, por decirlo, a la redacción. Entonces, ¿dónde lo protocolizo? ¿Antes, después o después del otro que protocolicé? Entonces, por técnica notarial debemos de analizar dónde nos va a quedar. Lo bonito sería es que siempre me quedaran verso y reverso y eso genera la protocolación. Eso sería lo ideal, lo bonito, pero no siempre se va a dar, porque de repente tengo una escritura acá y termino la protocolación en el anverso y del reverso inicio una compraventa. Entonces, si lo protocolizo, va a estar en medio de una compraventa, vamos a tener ese problema. No sé si me voy a entender que son más cuestiones prácticas, pero la ley solo estipula que debemos de indicar qué folio ocupa y entre qué hojas de papel protocolo queda insertado el documento. Ya, licenciado, gracias. O sea, Ali, que si usted todavía está faccionando la escritura de compraventa, por ejemplo, tendría que finalizarla con su firma para insertar este documento. No, lo que decía es, por ejemplo, tengo el instrumento de protocolación y lo redacto en el anverso, ¿de acuerdo? Pero en el reverso me toca una compraventa porque me vino un cliente con una compraventa. Entonces la pregunta sería, ¿en dónde voy a insertar el documento? Si lo inserto posteriormente me va a quedar en medio de una compraventa. Si lo inserto antes, pues no habría problema, se ocupó el folio. Entonces el notario debe analizar qué es lo más idóneo o más correcto. Pero no necesariamente siempre va a quedar adelante o después. O sea, lo bonito sería como les explicaba, que ocupe. Ahora, también tengo una compraventa con cláusula de protocolación, que eso todavía no lo he explicado, que es la otra forma de protocolizar, pero no quiero que lo confundan. Ahorita solo hago mención sobre el lugar y espacio que ocupa la protocolación. Pero si fuera antes, no tendría interrupción con lo de la numeración que le vamos dando a las hojas de protocolo. Si lo fueran antes, no, porque igual forma ya usted empieza a redactar el anverso y no ha foliado esa hoja, puede indicar que el folio anterior es el que ocupa ese tomo. O sea, antes de que ya empiece a trabajar su proyecto y lo imprima, va a indicar que el folio que antecede va a ser ese, podría darse, ¿verdad? Ahora, si va a ser después, por el orden correspondiente, pues está haciendo la inserción material. Recuerde que ahí está redactando hasta ese momento lo que corresponde al tomo del protocolo, y la ley misma establece que la serie de hojas de papel protocolo se puede interrumpir con esa causal, o sea, no estoy faltando a la ley. Según mi experiencia, siempre todo lo que yo lo diga también contrastémoslo con la ley y contrastémoslo con la práctica. No, yo quiero también dejar una enseñanza, no lo que diga yo tienen que tomarlo como un absoluto. Ustedes van a tener su propia experiencia, su propio criterio y ir robusteciéndose o aprendiendo cada vez más. Veamos, por ejemplo, lo que les hacía mención en el artículo 13, numeral 6. La numeración fiscal del papel sellado no podrá interrumpirse más que para intercalación de un documento que se protocole. Entonces vemos que sí se puede interrumpir la serie. También alguien dirá, no, pero es que los instrumentos deben de guiarse en orden riguroso de fechas y orden. Sí, estamos de acuerdo, pero puede hacer que en el orden lo sigamos y el folio, pero el folio puede hacer que en ese orden seamos conveniente. ¿De acuerdo? Me quedan unos minutos y todavía no he avanzado la redacción. Me dan unos minutos y continúo con preguntas. Veamos redacción. Veamos redacción, solo quiero ubicarme acá en el código notarial. Estamos siempre en lo que son las protocolaciones. Les motivo, les exhorto que no dejen al tiempo lo de su protocolo, que lo practiquen. La cláusula de protocolación, artículo 65, cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionados con ella, la cláusula respectiva contravendrá los requisitos pertinentes a los artículos anteriores y hará veces de acta. Fíjense que acá es algo que tenemos que tomar en consideración bastante complejo.
Por ejemplo, cuando en un instrumento principal se convenga, pero vean que hay una convención, pregunto, ¿será que si en determinado momento yo voy a protocolizar un plano, tendría que ser firmar dentro del instrumento el arquitecto o ingeniero que realizó el plano? Porque la ley estipula que los instrumentos de protocolación deben de ser firmados por, en el caso del artículo 63, es indispensable que en la comparecencia de todos los signatarios del documento, por ejemplo, porque ese no tiene legalización de firma, pregunto. No sé si me voy a entender, no sé si ya lo habían captado, lo habían visto. ¿Podría preguntarle, perdón? Que si en una compra, por ejemplo, voy a explicar la cláusula de protocolación. La cláusula de protocolación básicamente es una cláusula, que en una cláusula, por ejemplo, yo tengo una compraventa, pero yo quiero protocolizar un plano. ¿Por qué? Porque de repente yo quiero hacer un contrato de compraventa y ver el inmueble, cómo cuenta, o cómo está construido, o cómo me lo están vendiendo. Entonces, yo convengo con la otra parte que exista un plano. Entonces, voy a un arquitecto o un ingeniero que me expide el plano, que hace el estudio, que verifica el inmueble y pues me expide el plano. Entonces, pregunto, ¿será que yo puedo, es obligatorio que en esta protocolación de la cláusula, voy a explicarlo acá, es necesario que comparezca el ingeniero o arquitecto que hizo el plano a firmar la cláusula, el instrumento de compraventa con protocolación? Yo pensaría que solo bastaría con la firma del ingeniero o arquitecto en el plano. ¿En el plano? ¿Alguien más? Sí, licenciado, yo también considero que siempre esté la firma. Sin embargo, como la compañerita dice, no, tampoco es indispensable que él esté, solamente hacer constar que está la firma en el plano, efectivamente. Muy bien, esto es interesante y lo voy a explicar. Voy a un poco de redacción, me queda un minuto. Es un tema muy importante, es un tema que voy a preguntar bastante para el examen, por favor, presten mucha atención. Acá voy a hacer mención, básicamente la protocolación, acá tengo ejemplos con lo que es el sistema de pases de ley, aunque ya no se da mucho, no es que esté en desuso, sino que hay países que todavía no están con el sistema de apostilla. Cuando esa apostilla tiene menos pasos, entonces vamos a indicar siempre que acá en este caso es en cumplimiento de la ley, indicamos brevemente qué es el documento, en cuántas hojas consta. También se hace mención sobre qué es lo que estamos protocolizando, qué folios pasan a formar parte del protocolo a mi cargo correspondiente a los folios 12 y 13, quedando entre las hojas de papel sellado especial para protocolos números B0 584.785 y 6.224.116 respectivamente, y registros. Acá se estipulan los registros 594.843 y 354.154. Podemos también indicar del quinquenio 2018-2022. Acá fue un caso sui generis porque fíjense que tenía una hoja de un quinquenio y de otro quinquenio, que ha ido casualmente en la protocolación entre las hojas, me interrumpí la serie. No es necesariamente para todos. Casualmente yo lo tomé de este caso de mi protocolo así, entonces hago la acotación. ¿Cumplo con todas las formalidades? Sí. Acá puede ser por mí, ante mí, la protocolación. También tengo la protocolación de un documento proveniente del extranjero por notario guatemalteco. Este no lleva pases de ley, hago la acotación para que lo tengan en diferencia, para que también lo teman, porque a veces me lo confundían y me ponían con pases de ley o apostillado. No es necesario, también léanlo, por favor. Y tengo acá, por ejemplo, un contrato de compraventa de bien inmueble con reserva de dominio con cláusula de protocolación. O sea, tiene todo lo de una compraventa que hemos visto, por ejemplo, el antecedente, la compraventa, de las estipulaciones, todo lo que hemos visto, pero también vamos a encontrar del sanamiento, que vamos a encontrar que en una cláusula hay una protocolación. Entonces, acá veamos cómo está la redacción, me quedan unos minutos. A solicitud de los comparecientes, puede estipularse, procedo a protocolizar un plano de construcción autorizado por el ingeniero civil Carlos Subuyú, colegiado 13.000, de fecha 15 de enero del 2015, en la ciudad de Guatemala, contenían 2 hojas de papel calco. Los documentos descritos pasan a formar parte del protocolo a mi cargo, correspondiéndole los folios 2 y 3, quedando entre las hojas de papel sellado especial para protocolos números
6.281.262 y a 6.281.263 del registro 491.310 y 491.311 del quinquenio 2018-2022. ¿De acuerdo? Entonces acá cumplí con todas las formalidades y en esta cláusula estoy protocolizando el documento. ¿Para qué? Para que ese plano pase a formar parte del instrumento. La ley me hace indicación en el artículo 65, cuando en una escritura pública se convenga en la protocolación de documentos o diligencias relacionadas con ellas. Entonces ahí vamos a ver, relacionadas con ellas se convenga. Aplican la cláusula de protocolación. Muy bien, yo sé que para muchos estos temas son nuevos y podrá todavía no estar claro. Yo sé que cada vez que los vayan viendo y repasando les va a ser más claro. Vamos con dudas, Nieves. Licenciado, una pregunta. Digamos que yo hago esta protocolización en mi protocolo y me sobra un espacio. ¿Qué hago con ese espacio que me sobra? En el instrumento. Ajá, en el instrumento. Ahí, Digamos que yo ahí debes iniciar el otro instrumento. Aunque me queden cortado cuando inserte, digamos que el acta de matrimonio. Sí, es que ahí va a tener parte, sí, es que ahí no podemos dejar espacios. Tenemos que iniciar el siguiente instrumento. Ah, muy bien. Sí, esa era mi duda. Gracias. O a menos que ocurra que decida mejor ir a un juez a hacer enmienda de protocolo por espacios vacíos. No, gracias. Sí, esa era mi duda. Gracias. Muy bien, Silda Janet. Licenciada, muy buenas noches. Con una pregunta. Perdone, tengo duda, ¿verdad? En el caso de la protocolización de un mandato, el mandato va en escrituras públicas. Depende. Es que en el extranjero lo que me van a mandar a mí no va a ser una escritura pública. Pues si es por notario guatemalteco va a ir en papel bond. Si es por notario latino, pues vaya a ser papel bond. Si es un notario, por ejemplo, de El Salvador, que sea, notario, sí, del sistema latino, va a ser en escritura y me van a enviar un testimonio. Entonces no es en sí la escritura que voy a tener yo a la vista. Entonces, licenciado, debemos de protocolar ese documento. Porque mi duda, perdone, no es que nosotros entonces tengamos que registrar ese mandato, lo tendremos que hacer como en escritura pública. No, es que la protocolación del documento equivale a lo mismo de la escritura pública para efectos registrables, así lo estipula la ley del organismo judicial. Ah, ya, entonces por eso hacemos la protocolación, para hacerlo valer allá aquí en Guatemala, ¿verdad? Como y le dejo de tarea el artículo para que le ayude a aclarar. Y no tengan pena, cuando uno no ha tenido práctica o alguno de acá no ha dedicado al notariado, hay muchas cosas que se imagina o trata de ver cómo es. Entonces eso nos da problemas. Artículo 38 le dejaría de tarea para que lo pueda entender de mejor forma, cómo tendría que hacer valer. Pues la ley del organismo judicial. Muchas gracias, licenciado. Entonces solo sería ese documento. Muy bien, Alberto, no, al contrario, tratemos de preguntar porque si no en la práctica hacemos cosas que nos pueden repercutir. Acá son puntos, pero en la práctica ya más que puntos nuestro ejercicio profesional. Alberto Emanuel. Muchas gracias, licenciado, nuevamente aquí molestando. Entonces, fíjese que entro en conflicto con eso, lo que estaba mencionando, lo de comparecer en el instrumento, en este caso el ingeniero. Entonces, sí, yo tenía entendido que en el instrumento que él fracciona, donde se ven los acimos, los grados de colindancias y todo lo demás, etcétera, pues efectivamente sí lleva la firma de él. Ahora lo que me acabo de confundir, no sé, si usted fuera tan amable de corregirme, entonces sí tiene que existir la comparecencia de... No, ¿verdad? Cuando es por cláusula de protocolación, por cláusula, no. Por cláusula no. Ahora si viene alguien y me dice, mire licenciado, fíjese que yo quiero protocolizar este plano, solo plano, porque no tiene ninguna referencia con ningún instrumento, entonces ahí sí tendría que comparecer. Si no tiene legalización de firma, pues el ingeniero arquitecto, así lo estipula la ley. ¿Verdad? Ah, bueno, entonces no está mal. Bueno, gracias, licenciado. Ahora, si ustedes hacen una compraventa de fracción de bien inmueble para inscribir en el registro, no es necesario que protocolicen el plano, a veces solo se acompaña al testimonio para cuestiones de inscripción. Yo estoy dando acá un ejemplo, por ejemplo, si van a ver mejoras o a ver cambios o alguna cuestión que tenga relación, como puede ser un plano o cualquier documento o diligencia que tenga relación. Muchísimas gracias, licenciado. Muy amable, gracias. Muy bien, a la orden, Yuri Stephanie López. Buenas noches, licenciado.
a mí me causa una duda con lo que la compañera anterior había comentado de que, por ejemplo, si me queda un espacio dentro de la hoja de protocolo, pero, por ejemplo, yo terminé mi escritura, ya todo está firmado y todo en la parte anversa de la hoja. Y sigo la siguiente escritura en la parte reversa, si no estoy mal. Pero, por ejemplo, un error se me quedó trabada en la impresora y obviamente esa escritura queda cancelada, pero lo que ya estaba firmado, ¿cómo procede ahí, licenciado? La hoja vamos a tratar de imaginar lo más que podamos. La hoja se le quedó atorada y se le rompió. Sí, es correcto, o sea, se rompió, o sea, salió toda doblada y obviamente porque cuando la jalé de la impresora, pues se rompió, ¿verdad? Si se le rompió, le va a tocar, en este caso, ir a hacer una diligencia de enmienda de protocolo porque no va a utilizar el reverso y va a tener que ir a hacer reposición de protocolo por el instrumento que estaba ya autorizado en el anverso. Ah, ya, muy bien. Y por ejemplo, si no se me rompió, solamente está doblada o algo, pues me va a tocar plancharla. Sí, enmendarla. Enmienda de protocolo solo por el reverso o cancelar el reverso, perdón. A los que pues, ya tienen su clase, lo entiendo, mis estimados estudiantes, solo quedo solventando dudas. Si alguien tuviera duda, feliz noche, es un gusto saludarles, no los quiero interrumpir en la siguiente clase. Y si alguien todavía tiene duda y no está en el segundo periodo o quiere quedarse, pues, porque tiene alguna duda, también no hay ningún problema, pero también lo respeto y pues, perdón porque me excedí unos minutos. Feliz noche.